Entonces, señores estudiantes, nos vamos a ubicar en Cátedra de Paz. Vamos a hablar sobre cuáles son los organismos o las instituciones a nivel mundial que protege los derechos humanos. No solamente derechos del niño, sino los derechos humanos en general. Entonces tenemos que los organismos que protegen los derechos humanos en el mundo está la ONU. ¿Y qué es la ONU? La ONU es una organización en la cual participan 51 estados del mundo participan en esa ONU. ¿Y qué significa la ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo fue fundada? Fue fundada en 1945. ¿Y por qué se funda esa organización? Porque en la Segunda Guerra Mundial que se presentó, hubo muchísimas personas que murieron, muchísima masacre. Entonces, lo que ellos pretendían era lograr que se mantuviera la paz, que volviera la paz al mundo, porque no solamente fue en nuestro país, sino a nivel del mundo. Entonces, que volviera la paz, la seguridad internacional, que una potencia mundial no atentara contra otro, que un país no atentara contra otro país. Entonces, eso era lo que ellos pretendían o lo que ellos querían. Entonces, la seguridad internacional y fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, que no se pelearan, que no se mataran entre sí, sino que se ayudaran y ayudar los problemas internacionales. Entonces, esas eran las Hola, funciones profe, buenos o días, el profesora. objetivo, buenos días, el objetivo que se estaba planteando en cuanto a qué, en cuanto a mejorar el ambiente, a evitar los conflictos y los problemas que se presentaban. Entonces, eso era lo que se pretendía con esa organización. Vuelvo a reiterarles, son 51 estados los que hacen parte en la actualidad de las Naciones Unidas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo parte de eso. Entonces, vamos ahora a hablar de otra institución, la Amnistía Internacional. ¿Cuál es la finalidad? Ella fue fundada en 1961. ¿Y cuál es la finalidad de esta institución? Trabajar en contra de la violencia y del abuso. ¿Pero el abuso hacia quién? El abuso hacia los menores, el abuso hacia las personas en general, el abuso con la violencia. Muchas, muchas entidades y muchas organizaciones abusaban de las otras personas porque tenían poder. Y analizar y solucionar problemas con el conflicto armado y con el desplazamiento. Démonos cuenta que esos grupos guerrilleros empezaban a desplazar sobre todo la gente campesina. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que irse a las ciudades a tener que pagar un arriendo después de tenerlo todo, a tener que buscar un trabajo, a que los contraten por lo que quieran y con unas jornadas demasiado largas. Entonces, todo eso es por lo cual la Amnistía Internacional quiere trabajar, quiere mejorar eh, la convivencia y quiere mejorar. ¿Para qué? Para que las personas puedan disfrutar de los derechos humanos, que les ayuden, que cese la violencia, que ellos puedan regresar a sus parcelas, que ellos puedan realizar a esas actividades que constantemente están solucionando y están realizando. Luego viene otra organización que es la UNICEF. La UNICEF fue creada en 1946 y es un organismo que pertenece, o sea, como que se desprende de la ONU, o sea, hace parte también de la ONU. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la función
importante de la UNICEF. Se encarga de velar y promover, de defender los derechos principalmente del niño. Más que de todas las otras personas, ella está más enfatizada en promover y defender los derechos del niño. Esa es la función principal que realiza la UNICEF en el mundo en general. Recuerden que estas instituciones son a nivel mundial. Por eso hacen parte de la ONU. Entonces, ¿cuáles son las que protegen en los derechos en Colombia? Entonces, en Colombia tenemos el bienestar familiar, que se encarga de velar por los derechos de los niños, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué hacen estas dos entidades? Ellos van a velar por los derechos fundamentales de las personas en general, pero bienestar familiar hace más énfasis en lo que son los derechos del niño, lo mismo que la UNICEF, lo mismo que la personería municipal. Entonces, en el municipio, esta entidad, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a nivel de la nación, a nivel departamental y a nivel municipal, encontramos esas tres entidades. Y encontramos otra entidad que ayuda y que protege los derechos humanos en nuestro territorio, que es la Policía Nacional de la República. Por eso también hemos hablado en clases anteriores o años anteriores, se habló del nuevo código de policía, que no es un nuevo código, no es un código diferente al que había existido antes, simplemente que se le hizo unas reformas a ese código de policía. Por eso ahora se llama el nuevo código de policía convivencia ciudadana. Entonces también habla de la convivencia. Por eso hay aspectos importantes en los que se resalta para que la gente respete, por ejemplo, la privacidad, que respete de que en el apartamento de la unidad en la que vivimos, uno prendió el equipo y todo el mundo tuvo que escuchar la música que prendió el vecino y no nos respeta tampoco de que de pronto hay personas enfermas, de que de pronto hay niños, de que de pronto hay que bajarle un poquitico al volumen a esos equipos para no incomodar a los demás. Entonces, todo eso está ahí presente en lo que es el nuevo código de policía y convivencia. Por ejemplo, el que las mascotas deben salir acompañadas por su dueño, que si el perro es de una raza muy peligrosa, entonces tiene que tener el bozal, que hay que recogerle los desechos a los animales o a las mascotas, que tenemos que respetar, que no es que vamos a barrer y le vamos a botar la basura al vecino. Entonces, todo eso está dentro de ese manual llamado Nuevo Código de Policía y Convivencia. Entonces, estas son las instituciones que en Colombia velan por la protección de los derechos de los colombianos. Tenemos también eh, otros organismos, otras entidades, entonces ya tenemos acá, que ahorita después les explico la actividad que van a hacer, y tenemos un mecanismo de participación. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo de participación que tenemos? Nosotros ya habíamos hablado de unos, que el plebiscito, que la tutela, entonces vamos a hablar hoy de uno que se llama habeas corpus. ¿En qué significa o a qué hace referencia? Es un recurso en el que una persona privada de la libertad en forma inadecuada debe apelar y se hace el análisis. ¿Eso quiénes los hacen? Los hacen en un juzgado establecido. Lo puede hacer directamente la persona privada de la libertad o lo puede hacer a través de un representante, que en este caso lo llamaríamos el abogado, y esa persona va a hacer o va a implantar ese habeas corpus. Entonces, ¿qué es lo primero?
se debe ser organizado o ordenado por un juez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales por los cuales, por ejemplo, una captura de un delincuente o de una persona se hace en forma inadecuada? Cuando no es ordenada por un juez, cuando no tiene un motivo específico para ser capturado, simplemente por sospecha, pero no, entonces ahí lo capturan. No se le leyeron los motivos en el momento en que lo capturaron, sino que simplemente lo capturaron y se lo llevaron. No fue legalizada. Después de que la persona es detenida, ¿qué pasa? Se lo van a llevar, pero tienen que presentarlo ante un juez y el juez hace legal la captura. Y una captura, entonces, ¿cuándo se puede presentar? ¿Cuándo se puede presentar una captura legal? Cuando es capturado en fragancia. Es decir, si una persona le quita la vida a la otra en el momento en que lo está haciendo, es capturado, ahí sí es válida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo encontraron en el momento, realizando la situación. Que está robando, en el momento que está robando es que lo capturan, ahí sí es legal. Entonces, ¿cómo hace o qué procedimiento tiene que realizar la persona que está privada de la libertad y que fue injustamente? Entonces, tiene que colocar el nombre completo de la persona que está capturada y el nombre de la persona que lo va a representar. Debe escribir las razones por las cuales cree o está seguro que su captura fue incorrecta, la fecha en que fue detenido y, si es posible, el nombre de la persona que lo detuvo. Eh, Tiene que colocar el nombre del documento, la dirección y el lugar donde está detenida la persona y el nombre, la dirección de la persona que lo va a representar. Entonces, de esa manera va a poder realizar como ese habeas corpus, es decir, va a utilizar ese mecanismo para que le permitan salir de la cárcel cuando considera que su arresto no fue incorrecto o que está en la cárcel por un delito que realmente no cometió o que está juzgado por algo que él no hizo. Entonces, de esa manera es que se establece ese mecanismo que se llama habeas corpus. Y viene una actividad número 2. No se preocupen que si no la alcanzamos a hacer en el día de hoy, no hay ningún inconveniente. Entonces, para que ustedes más o menos tengan en cuenta qué es lo que vamos a trabajar durante estas clases. Entonces, todo esto está relacionado con Cátedra de Paz, mecanismos e instituciones que protegen los derechos de la humanidad a nivel mundial y a nivel nacional, es decir, a nivel de todo el mundo y a nivel de Colombia. Cuando yo digo nacional, me estoy haciendo referencia a nivel de Colombia. Entonces, de esa manera, hemos hecho una explicación general de estas organizaciones que representan a la humanidad y que protegen sus derechos tanto en la nación como en Colombia, y un mecanismo más de participación para repetir, para que se le respeten los derechos a una persona cuando es condenada o cuando es detenida e incorrectamente e inadecuadamente. Bueno, entonces ahora sí,